Hola, ¿qué tal? Estamos a punto de iniciar nuestra sesión del día de hoy. Estamos en la asignatura de Teoría del Estado y pues estamos hoy, el día de hoy vamos a tratar el tema de la Biblia. Vamos a tratar el tema de la Biblia con relación a algunas posiciones, ¿no? Algunas raíces que nosotros podemos identificar en este asunto de la pues de las raíces de lo que es la religión y sobre todo como somos como herederos, todos nosotros, de una tradición que se denomina tradición judeocristiana, ¿no? Eso obviamente independiente de las diferentes creencias que cada uno tiene, debemos, ¿no? Es innegable que como occidentales, pues tenemos esta carga histórica y cultural que se nos ha asignado a partir de procesos que nosotros, pues bueno, ¿no? Procesos independientes que ni siquiera inician con nosotros, ¿no? Inician de manera posterior. Eh, dando un pequeño, pequeña introducción, ¿no? Recordemos que nosotros somos occidentales o somos considerados dentro de la cultura occidental debido a que fincamos las raíces de nuestra cultura a partir de los imperios antiguos, ¿no? Grecia, Roma, Babilonia, etcétera, etcétera. Egipto, ¿no? También tenemos influencia de Egipto. Entonces, lo que vamos a ver es justamente que estas tradiciones o estas herencias culturales, pues, van adaptándose, ¿no? Van adaptándose y van llegando a nosotros de distintas formas, lo que permite, por supuesto, una hibridación de lo que es la cultura, ¿no? Nosotros, bueno, fincamos, decía yo, nuestras raíces en estas cuestiones culturales, sumado, por supuesto, a cuestiones como nuestro pasado indígena y demás, ¿no? Entonces, estas cuestiones o esta influencia, digámoslo así, de la Biblia y de la tradición judeocristiana llega a nosotros a través del proceso de conquista, ¿no? Recordemos que nuestro pueblo original, o bueno, más bien nuestros pueblos originales, porque debemos recordar que cuando los españoles llegan a nuestro territorio, al territorio americano y específicamente a México, ¿no? A lo que hoy consideramos como México, no existía una visión de país. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues con que no existía el concepto de México, ¿no? No existía, no estábamos unificados, no éramos un país. Lo que sí existía era un conjunto de señoríos, ¿no? Una especie pues haciendo, digamos que la analogía, pues como territorios feudales, ¿no? Señoríos había señoríos grandes, había señoríos pequeños. Entre los más importantes, pues estaba, por supuesto, el de los aztecas cuando llegan los españoles y el de los tlaxcaltecas. Por supuesto, también había mayas muy al sur y en la zona de Michoacán estaban los purépechas, ¿no? Entonces, sí existían grandes civilizaciones, sí existían identidades señoriales, pero repito, al final, pues no existía esto que se denomina pues país, ¿no? Entonces, ¿no? A partir de este, pues esta dominación, ¿no? No le podemos llamar de otra forma, este sometimiento imperialista a través de la fuerza, pues se nos trae una religión que por supuesto es la religión católica. Recordemos, ¿no? Que se dan en una serie de peculiaridades este proceso de descubrimiento y conquista, ¿no? Quien lo descubre es un italiano, pero ese italiano descubre los territorios para los reyes de España, etcétera, etcétera, ¿no? Se impone una religión que se denomina religión católica
y que nosotros vamos a ver existe en una dinámica, pues, de imposición, ¿no? Por ahí hay aspectos interesantes que tienen que ver con la discusión acerca de la utilidad o no utilidad de enseñarles, ¿no? La religión, ¿no? Evangelizar o no a los indígenas, pues bajo la premisa de que los indios americanos pues no tenían alma, ¿no? Que eran como animales y que además, pues que se les podía asesinar, ¿no? Una serie de discusiones. Tomé de las Casas, ¿no? Va a encabezar una defensa de los indios y, por supuesto, una defensa de la asignación de alma a los indígenas americanos. Que claro, ¿no? O sea, ustedes preguntarán, ¿y qué tiene que ver con que tengamos o que los indígenas americanos tengan almas o no? Bueno, pues la vinculación directa, ¿no? De la asignación del alma con relación a los derechos políticos, ¿no? Si eres un animal comparable con un caballo, con un perro, para la España medieval de ese momento, pues bueno, no tienes derechos, ¿no? No, cuando haces carnitas no eres acusado de asesinato, ¿no? De puerquicidio. Porque finalmente el animal es tu propiedad y en esa dinámica pues tú puedes delimitar el uso o no uso de dicho animal, ¿no? Pero decíamos, se da un proceso ahí interesante que seguramente estaremos revisando más adelante. Decía yo, somos herederos de una tradición judeocristiana, independientemente de las creencias que hoy tengamos, no podemos negar la carga, ¿no? La carga histórica y sociocultural que nosotros tenemos a partir pues, de esta convivencia, ¿no? Entonces vamos a revisar algunas fuentes, ¿no? Algunos puntos que a nosotros nos van a permitir introducirnos al estudio de lo que es la influencia precisamente de la Biblia en la construcción de la idea del Estado, ¿no? Y sobre todo, estas discusiones que se dan a partir de diferentes ideas y de diferentes conceptualizaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, pues, es la organización política del Antiguo Oriente. Bien, justamente, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando del Antiguo Oriente, estamos hablando de esta zona, ¿no? Estamos hablando de una zona que hoy, por ejemplo, pues está bastante, ¿no? Bastante convulsa, ¿no? Bastante pues, compleja la situación en estos lados, ¿no? Entonces, este periodo de la historia en el que el pensamiento político estaba ligado al dogma religioso, y vamos a ver que de manera posterior al dogma religioso cristiano, es una nueva era que se va a denominar cristianismo, y la difusión de esta doctrina pues se encarna institucionalmente en la iglesia. Esta nueva visión aparece también un nuevo hombre, ¿no? Que a partir de entonces será considerado igual ante sus semejantes, sin categorías raciales o clasistas. Vamos a ver que la dignidad y la libertad del hombre va a corresponder a la misma naturaleza. Vamos a ver que en esta época la fuerza de los ejércitos feudales, ¿no? va a afincar y va a nutrir la fuerza del emperador, y vamos a ver, ¿no? Las diversas luchas que se van a dar alrededor de esto. Cuando hablamos, decíamos, ¿cómo se llama?, de pueblos del Medio Oriente, pues tenemos que hablar de justamente de estas fuentes, ¿no? Estamos hablando de culturas de Egipto, Persia, Siria, Babilonia e Israel. Y justamente la última es en la que nos vamos a centrar, ¿no? Y bueno,
¿Qué es lo que se nos dice con relación a este asunto? Bueno, pues que nosotros lo que vamos a encontrar en estas culturas, ¿no? Es que vamos a encontrar diversas características que son comunes y que finalmente tienen una influencia bastante importante con relación al pensamiento político y sobre todo a la conceptualización de cómo debe construirse, ¿no? Cómo debe construirse pues, la forma del Estado. Entonces, vamos a ver que, que estas ciudades, ¿no? O que más bien estas culturas van a tener cuestiones en común. Vamos a ver que existe una conceptualización ahí bastante interesante con relación a el poder y la religión. Vamos a ver que fundamentalmente estamos hablando de estados despóticos o estados teocráticos. ¿Qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir esta cuestión de estados teocráticos? Bueno, pues cuando estamos hablando precisamente de estados teocráticos, estamos hablando de una vinculación directa de lo que tiene que ver con Dios y de lo que tiene que ver con el poder. Vamos a ver que va a existir decíamos, una vinculación con relación a los... vaya, no va a haber una diferencia, es decir, aquellos que son sacerdotes, pues van a tener una influencia bastante importante con relación a lo que viene siendo el poder. Y el poder, pues también va a ser influido por las cuestiones y las tareas religiosas. Vamos a ver que incluso en algunos momentos, por ejemplo, como en Egipto, en el antiguo Egipto, el mismo gobernante, ¿no? El mismo gobernante, pues va a ser señalado como el representante de Dios, ¿no? O incluso también, pues, como un descendiente de Dios o como un escogido de Dios, ¿no? Vamos a ver que en muchas de las religiones, el caso de Egipto, decíamos, en el caso de Egipto, pues se presenta esta conceptualización, que por supuesto tiene que ver, ¿no? Con la búsqueda de un poder mucho más profundo, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta, digamos que vinculación de lo que tiene que ver con el poder, pues nos va a señalar, ¿no? Nos va a señalar una serie de cuestiones importantes. Ahora, contaban con un orden jurídico, ¿no? El despotismo no exigía la ausencia de un orden jurídico. Se sabe que existió el derecho egipcio, el derecho hindú y el derecho persa. Es decir, que este sistema, digamos que pues sí, ¿no? Despótico, ¿no? Personal, no, no estaba tan, digámoslo así, ¿no? No estaba tan suelto, ¿no? No estaba tan dado a los apetitos de los gobernantes, sino que, pues, sí presentaba una serie de límites, es decir, no solamente había una reglamentación, pero se debe decir que pues estaba vinculado principalmente pues, a la forma personal de gobernar del gobernante en turno, ¿no? Y por supuesto del respeto a estas normas jurídicas que presentaba pues los distintos, las distintas conceptualizaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que también nos dice la autoridad monárquica restringía el derecho privado de los súbditos y
y sus derechos políticos, y para ocupar un cargo público se tenía que pertenecer a una casta privilegiada. Es decir, que tampoco, ¿no? Aunque existiera esta conceptualización del derecho, pues tampoco era una conceptualización tal y como, ¿no? O sea, el respeto a estas normas, pues tampoco era como el que nosotros conocemos el día de hoy. Bien, se les llama estados teocráticos por el vínculo que existía entre el monarca y las divinidades, ¿no? Les decía yo, por ejemplo, en el antiguo Egipto, pues no se podía pensar al faraón, ¿no? Es decir, al dirigente político, separado de la conceptualización de los dioses. De hecho, mucha de su autoridad se fincaba en pues en esta vinculación, ¿no? También le pasa al Estado israelita, es decir, pues se presentan una serie de escogidos, ¿no? Una serie de personajes pues que tienen ahí una conceptualización, vaya, que se vinculan directamente a lo que es Dios, ¿no? Y vamos a ver más adelante de qué se trata en esa cuestión. Las relaciones entre lo sacerdotal, ¿no? Y el titular del poder soberano tenían unas variaciones. La primera variación era cuando el soberano, representante del poder divino, casi anulaba el derecho divino y la sociedad política. La segunda variación es cuando el monarca y la clase sacerdotal, ¿no? Ejercían una hegemonía de uno u otro que proporcionaba distintos aspectos situacionales a la cuestión de las sociedades históricas. Por ello se necesitaba el poder extrínseco de la divinidad para adquirir la capacidad de la política. Ahora, lo que vamos a ver precisamente es que el mejor ejemplo de esto es el grupo teocrático israelita. Sus instituciones fueron motivadas por la Torá, ¿no? Vamos a ver que la Torá precisamente es el libro sagrado de los israelitas, y que partes del Torá van a nutrir el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? Recordemos, ¿no? Que la Biblia está dividida por dos secciones, Viejo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Y recuerden cuál es la diferencia, ¿no? Digo, si nos preguntan algún día, ¿cuál es la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento? Pues no vayan a contestar que uno es más nuevo que el otro, ¿no? Y que esa es la diferencia. No. La diferencia radica en que el Viejo Testamento se escribe antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, pues, relata diversos episodios de la vida, ¿no? El de la vida y crucifixión de Jesús, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental. El Viejo Testamento, por ejemplo, vamos a ver que se repite, ¿no? Partes del Viejo Testamento los vamos a encontrar, decíamos, en la Torá, lo vamos a encontrar en la Biblia y lo vamos a encontrar en el Corán, ¿no? Entonces, estas tres religiones monoteístas, las tres religiones monoteístas más importantes, van a compartir este texto que se denomina Viejo Testamento. Bueno, algunas partes claramente. Vamos a ver la ley divina, ¿no? Nos va a decir esto, o sea, que existe, por ejemplo, en esta cuestión de la relación del Torá, Antiguo Testamento y demás, pues un desarrollo casi lineal durante la Edad Media, pasando por el Estado moderno, y casi no va a variar. La ley divina es mayor a la de los monarcas. Vamos a ver que el florecimiento del respeto a los 10 mandamientos, ¿no? Al decálogo, generó instituciones sociales humanitarias, ¿no? Esta influencia de la Biblia o del Viejo Testamento, específicamente con relación a
a las leyes, ¿no? Pues empieza a generar una serie de actitudes que permiten, pues, la vinculación de algunas prácticas, ¿no? Como la caridad, con relación a otras cosas, ¿no? El despotismo se encuentra moderado por normas religiosas y no por la reglamentación jurídica. Vamos a ver que por eso el Antiguo Testamento, en la concepción política y jurídica de las naciones, pues ha sido de manera importante, ¿no? Ha sido una gran influencia. Entonces, el cristianismo, ¿no? Vamos a ver que el cristianismo, debemos recordar que a partir de debemos recordar, por supuesto, que a partir de la introducción de Jesús a la vida pública, ¿no? Y cuando decimos a la vida pública, pues, pues esta cuestión de aventarse a realizar una serie de reformas, proponer una serie de reformas con relación a la organización de esta religión judía. Recordemos que Jesús, estamos hablando a partir del pensamiento, ¿no? A partir de los textos, ¿no? Y a partir de los hechos. Según los relatos, Jesús nunca se propone crear una nueva religión, ¿no? Jesús nunca dice, voy a venir a crear el cristianismo, ¿no? Jesús nace como judío y como judío trata de a su pueblo elegido, que es el judaísmo, transformarlo, ¿no? Reformarlo. Él identifica una serie de puntos ahí importantes que a él le causan una serie pues de molestias, ¿no? Él ve cómo la religión judía, a su parecer, por supuesto, se está desviando en algunos puntos y él trata de hacer una reforma de lo que es la fe judía. Vamos a ver que no ocurre así, ¿no? Vamos a ver, les decía yo, el cristianismo empieza con una reforma encabezada, un cisma un cisma al interior de la religión judía, que es encabezada esta reforma por Jesús, y que concluye con su crucifixión. Ahora, ahí debemos recordar, por ejemplo, que, pues que el fin último de Jesús, pues no, decíamos, no era la crucifixión, ¿no? Sino hacer una reforma, hacer una nueva perspectiva con relación a diversas prácticas que se venían presentando, pero de manera posterior, pues bueno, ¿no? Termina crucificado por los romanos, ¿no? Y acuérdense, el pueblo judío, ¿no? Cuando arrestan a Jesús y, ¿no? Ya está próxima la Semana Santa y seguramente recordarán esta parte, Jesús no puede ser crucificado por autoridades judías. Y no puede ser crucificado por autoridades judías, no puede ser condenado a muerte, porque esa facultad solamente estaba en el gobernador romano. Es decir, que los judíos justamente por eso lo pasean, ¿no? Ahí la tradición dice que antes de la crucifixión, ¿no? Lo llevan a 12 casas o 7 casas, 8 casas, tratando de llegar a una conclusión de qué es lo que van a hacer con este prisionero. Y recordemos, de manera final, como cuenta la tradición, pues lo llevan ante el gobernador o el pretor romano, que es Poncio Pilatos, y Pilatos dice, bueno, pues si ustedes lo quieren crucificar, pues crucifíquenlo, ¿no? Y bueno, recordemos, no se permite, y Poncio Pilatos no tiene más que dictar sentencia, ¿no? Desafortunado el destino de Jesús, pero bueno, finalmente así ocurre. Y decíamos
el Nuevo Testamento se estructura a partir de la muerte de Jesús. ¿No? Vamos a ver que en esta dinámica, pues lo que se busca es precisamente tener una, pues sí, ¿no? Una reglamentación o una nueva forma de pensar, una nueva forma de pensar la religión. Y entonces vamos a ver que a partir del año, que a partir de esto viene, ¿no? Viene una persecución por parte de los romanos, ¿no? Viene una persecución por parte de los romanos, es decir, que no se acepta de manera fehaciente o inmediata, ¿no? La religión, la nueva religión naciente, ¿no? Los que creen en Cristo y los que creen en la resurrección. Acuérdense que, por ejemplo, dentro, ¿no? Dentro de esta corriente religiosa, dentro de esta religión, perdón, se va a designar o se puede utilizar el genérico cristiano a todos aquellos que creen en la muerte y resurrección de Cristo o de Jesús, ¿no? Todos los que creen en eso reciben el genérico de cristianos. Claro, ¿no? De ahí va a haber una serie de estilos, conceptualizaciones, diferencias, ¿no? De cristianos, ¿no? Los va a haber los cristianos ortodoxos, los cristianos mormones, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos son cristianos. Si creen en la muerte y resurrección de Jesús, todos son cristianos, ¿no? Porque se centra, ¿no? En esa parte del Nuevo Testamento, su sistema de creencias. Y, bueno, pues obviamente de la cuestión del Viejo Testamento. Entonces, les decía yo, no olvidemos que los romanos los echaban al Coliseo, ¿no? Los echaban a los leones, los romanos a los cristianos, porque era un culto que no era considerado un culto permitido. Vamos a ver que eso finca finalmente el pensamiento político cristiano. Principalmente, ¿no? Lo vamos a encontrar en la obra, el pensamiento político cristiano lo vamos a encontrar en la obra de Pablo, ¿no? O de San Pablo, como gusten decirle, que consideró que el Estado, ¿no? Que más bien el Estado e Iglesia tenían tareas que se debían complementar, ¿no? El Estado mantiene la paz social y hace cumplir las leyes, y la Iglesia se ocupa de la salvación de los hombres. Sobre esta base se enseña, ¿no? El origen divino de la autoridad, ¿no? Que los poderes que existen, pues son establecidos por Dios. Todo este pensamiento que vamos a ver, ¿no? En los escritos de San Pablo es podemos encontrar conceptos muy acordes con la filosofía estoica, como el reconocimiento de la ley natural, ¿no? Vamos a ver que nos dice que el hombre, ¿no? En el interior del hombre existe, ¿no? Esta ley, ¿no? Como afirmación de igualdad y de que todos los hombres ante la gracia divina, cualquiera que sea su condición, pues son iguales. Repito, ¿no? El Imperio Romano persigue a los cristianos en despiadadas persecuciones y obviamente pues lo que nosotros vamos a ver es que estas persecuciones no terminaron hasta el año 3313, ¿no? Del año, oficialmente empiezan la persecución del año 3011, la persecución inicia desde que termina esta cuestión de la muerte de Jesús y que se diseminan los cristianos, pero se acrecenta, es decir, de manera oficial es prohibida en el año 3011 y termina esta persecución en el año 3013. ¿Cómo termina esta persecución? Bueno, pues el emperador Constantino reconoce el cristianismo como una de las religiones oficiales del imperio.
es decir, que la adopta, ¿no? La adopta como una religión. Y como una de tantas. Y 80 años después, el emperador Teodosio I cerró los templos paganos y proclamó al cristianismo como única religión oficial del imperio. Una curiosa consecuencia de este aparente triunfo de la subordinación completa de la iglesia al imperio, pues es lo que nosotros conocemos como el cesareapapismo, que eliminó temporalmente la separación entre política y religión. Ese movimiento de subordinación de lo secular de parte de la iglesia fue resistido en varios modos. El monasticismo, el ermitanismo, ¿no? Que se volvieron ermitaños, y principalmente la reflexión filosófica por acción de los obispos romanos del Imperio Romano de Occidente, tras la muerte de Constantino. Vamos a ver, ¿no? Que precisamente todas estas influencias se van a ver reflejadas en la teoría de San Agustín. San Agustín nos plantea San Agustín es el obispo de Hipona. Va a escribir un libro que se denomina La ciudad de Dios, en el cual reconoce la autoridad del emperador romano y admite que ésta viene de Dios. Prescribe a los súbditos el deber de la obediencia y exhorta al emperador a defender a la iglesia en contra de los cismas y la herejía, pero no admite que en cuanto emperador tenga alguna autoridad dentro de la iglesia. La fe y la moral quedan reservadas a los concilios y a los obispos consagrados, marcando así nuevamente la claridad entre la diferencia de la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Vamos a ver que el pensamiento de San Agustín, que muchos otros pensadores cristianos y pensadores no cristianos de esa época, se mueve en un dualismo que resulta a veces inquietante, ¿no? Se mueve entre lo material y lo espiritual, lo bueno y lo malo, la iglesia y el mundo, la autoridad espiritual y la autoridad secular. De ahí en adelante vamos a ver que la historia de la teoría política medieval, pues es la historia de la propuesta de resolución de este dualismo. Surgido a través en un tiempo de crisis, el pensamiento de San Agustín se forja con la influencia de dos tradiciones, la grecorromana, ¿no? De todo esto, Platón, Aristóteles, Sócrates y demás, y las escrituras judeocristianas. Entonces, vamos a ver que en esa dinámica, pues, genera, ¿no? Genera en la ciudad de Dios un modelo que trata de introducir una respuesta, ¿no? a una crisis que se está gestando con relación a la vida espiritual de todo el mundo medieval, ¿no? Y vamos a ver cómo a partir de esta cuestión pues empiezan a generar una serie de reflexiones que permiten debatir sobre, hasta cierto punto, por supuesto, debatir sobre algunos aspectos que tienen que ver con pues con la parte de la fe. Bien, hasta aquí le dejamos, compañeros y compañeras. Estén atentos de las actividades. Muchísimas gracias y hasta luego.